Muy bien, su remedio para todo es, sigan respondiendo y aquí empezamos bien temprano a compartir sus respuestas. Bueno, don David Rincón, ¿cómo le va? Hola. Don Juan Manuel, feliz día de la radio. Lo mismo para usted, feliz día de la radio. ¿Cuántos años haciendo radio? Por favor, no me vaya a preguntar a mí, la pregunta es solo para usted. Yo inicié haciendo radio en el 2016 en Suba al Aire, en una emisora comunitaria. ¿Ah, sí? Sí, Suba yo al antes aire. de iniciar a estudiar comunicación social y periodismo en la Universidad Central, me metí a talleres y dije, a mí me picó el bicho de la radio y quería meterme allá y empecé a hacer talleres y a experimentar y acá estamos. Y miren lo que va. Claro. Vea. No, muy bien. Gracias. Óigame, Manuel. David nos quiere proponer hoy un ejercicio, ¿cierto? Como un recuento histórico, ¿verdad? Sí, les vengo a contar esos 77 años contados de RCN Radio en 7 sonidos de la historia de nuestro país, a través de sus micrófonos, a través de sus ondas. Entonces, pues, es que es indudablemente, Juan Manuel, que este es uno de los grupos radiales más importantes de Colombia, de América Latina. Su historia refleja la evolución de la radio en el país. Ha sido testigo y protagonista de momentos muy significativos de la vida nacional. Fundada en 1948, RCN Radio surgió en un contexto de grandes transformaciones para el país, producto de una unión de varias emisoras regionales que operaban independientemente en distintas ciudades, como usted recuerda, Radio Pacífico de Cali, La Voz de Medellín, en Medellín, y la emisora Nueva Granada de Bogotá, que fue la pionera acá en esta ciudad. Escuchemos un testimonio de aquel 1950, de lo que sería esos inicios de esta historia radial. También Radio Cadena Nacional puede sentirse orgullosa de su labor en el año que hoy cumple. En todo momento, su colaboración decidida estuvo de parte del Ministerio de Correos y Telégrafos en su empeño de convertir en realidad el servicio de telecomunicaciones en Colombia por el sistema de frecuencia modulada, y cooperó con entusiasmo en sus primeros ensayos hasta la realización de los primeros programas en cadena por este sistema. Entre Bogotá y Medellín. Creada en un contexto de pleno bogotazo, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, la cadena por esos días destacaba por producciones de radionovelas, luego implementó transmisiones deportivas. En la década de 1950, la radio jugó un papel durante, recuerda usted, la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, que fue de 1953 a 1957, sirviendo para informar a los colombianos. Acá un momento de la renuncia de Gustavo Rojas Pinilla y el tránsito a lo que sería el Frente Nacional. Esta Junta Militar deberá presidir las elecciones en las cuales el pueblo colombiano elija el mandatario que ha de regir los destinos de Colombia en el período constitucional de 1958 a 1962. Y es que se refiere ahí el general Gustavo Rojas Pinilla a su dimisión en el 57 y cómo una junta militar es la que asume el poder en Colombia. Correcto. Hacia la década de 1960 y 1970, la historia de Colombia estuvo marcada por el auge de la violencia, así también como momentos deportivos, como el primer clásico RCN en 1961. Está entonado. Vea, Muy bien. estoy bien ahí. En los años 80, RCN cubrió en tiempo real la toma del Palacio de Justicia. Eso fue en 1985 por parte del M-19, un evento trágico para el país. Pero la radio demostró su poder al mantener informado al país minuto a minuto en medio de este caos. Escuchemos justamente la transmisión que hizo el gran, hay que decirlo, don Juan Gozaín, que estuvo al frente de los micrófonos en ese momento. Magistrada Mercedes Mendoza, ayer en la tarde a eso de las 3, cuando pudimos conversar con usted telefónicamente y usted estaba en el interior del tercer piso, nos contó que una guerrillera acababa de llamar hacía pocos minutos al teléfono de ustedes. Posteriormente a esa información, ¿volvieron a conversar con gente del M-19? No volvimos a conversar con ellos. La guerrillera habló con uno de los compañeros que en ese momento se encontraban, el doctor Ramiro Borja, que yo creo que ustedes ya han hablado con él. Sí, señora, acabamos de hablar con él extensamente. Bueno, un momento bastante difícil para el país, ese del Palacio de Justicia. En esa misma década, RCN Radio narró con emoción el triunfo de Atlético Nacional de la Copa Libertadores del 89 y celebró también
el Premio Nobel de Literatura otorgado a Gabriel García Márquez en 1982. García Márquez. En estos momentos García Márquez va a recibir el Premio Nobel de Literatura en manos del rey Carlos Gustavo XVI de Suecia. Eso fue en 1982, cuando le entregaron el premio Nobel a Gabriel García Márquez, y el Atlético Nacional 89. en el 89, es más, creo recordar la fecha, Kelly. Sí. 31 de mayo. ¿Mayo? Uy. Del Ay, o sea 89. que era junio, ¿eh? Yo Sí. también. No, mayo, 31 Julio. de mayo. Wow. ¿Cómo olvidar esa fecha? Perronones que no se olvidan jamás. creo claro, yo. yo Por tengo eso es que una- se- Pero por eso es que se acuerda. puedo fallar, pudo haber sido 30 de mayo, voy a ver, pero creo que era 31. A ver. Ya. A mí se me quedó el 31. Ya Oye, miro. pero muchos hinchas de Nacional son de ahí, ¿eh? De Claro. Hinchísimas De de ese triunfo, Higuita y tal. Primer triunfo Ujú. internacional de Colombia en De fútbol. Y sí, seguimos como Sí. así, más o menos. En la década de 1990 trajo consigo la Constitución del 1991, que transformó el panorama político y social de Colombia. Acá el presidente de la época, César Gaviria. Debemos ser conscientes de que la Constitución de 1991 no marca el final de un proceso de reforma, sino el nuevo comienzo de un nuevo capítulo de nuestra historia. Hemos iniciado, que no concluido, lo que llamara el presidente Alfonso López Pumarejo la liquidación amistosa del pasado. Sí fue 31 de mayo, no estaba yo equivocado Muy bien, cuando ganó el qué Atlético bien, Nacional. no lo dudamos. Fecha inolvidable. Y César Gaviria, hoy director del Partido Liberal, presidente de la República del 90 al 94. Recuerden que César Gaviria sucedió a Luis Carlos Galán luego de que a Galán lo mataran el 18 de agosto de 1989. O curiosidad, lo matan ese viernes y Juan Manuel Galán, que hoy es precandidato presidencial, vean cómo es el asunto, le entrega en el sepelio a Luis Carlos Galán las banderas del partido de Luis Carlos Galán, del Partido Liberal, y César Gaviria se convierte en el presidente. Esa noche de agosto del 89 también la transmitió RCN Radio, infortunadamente, la muerte de Luis Carlos Galán. Bueno, ¿qué más voces recordamos? Continuemos porque en esa misma década se dio la firma de paz con el M19 en 1990 y el impacto del fútbol colombiano sobre todo se llenó de alegría con ese 5-0 que ustedes recordarán de Colombia-Argentina en septiembre de 1993. 5 de septiembre. Sí, señor, y al igual que la muerte de Pablo Escobar un 12 de diciembre de 1993. El fútbol nos daría alegrías también con el inicio del nuevo milenio. En la radio fue testigo de ese histórico triunfo de Colombia en la Copa América del 2001. Un logro inolvidable para el país, sobre todo por ese gol de cabeza en el minuto 69 definitivo de Iván Ramiro Córdoba. Se levanta como los dioses Iván Ramiro Córdoba para descomplicar un partido bravo, un partido digno de final. Celebra colombiano, venga esa mano colombiano, todos unidos en un grito de gol. Es por ti Colombia, es por la Copa América. Hasta ahora la única Copa América que ha ganado Colombia. Y Este estuvimos año muy subcampeones. cerca. Sí, Estuvimos señor, muy el año cerca. pasado. Sí, eso fue un dolor, eso fue un guayabo ese partido. No, durísimo. Sí, Sí, fue o sea, en todo horrible. sentido, guayabo No nos hemos moral. recuperado. Sí, todavía. Sí, horrible. No, y la canción de Raden Castro uno le pega en el corazón. Vea, más adelante en el 2016 RCN Radio cubrió la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, un hecho que marcaría un antes y un después en la historia del conflicto armado. En el 2020, pues estuvo marcado, hay que decirlo, por la pandemia del COVID-19, donde RCN Radio estuvo consigo consolidando, digamos, como ese medio amigable y confiable para combatir la desinformación en medio, pues, de tiempos de crisis sanitaria. RCN Radio, en casa, contigo. Reclusos sobre quienes pesen delitos de lesa humanidad y de corrupción no están cobijados con el decreto que permite la excarcelación masiva de presos por el coronavirus, según conoció RCN Radio. La Universidad Nacional advierte que la utilización de fármacos como cloroquina e hidroxidocloroquina para coronavirus causaría alteraciones cardíacas. Claro. ¿Se acuerdan que a uno le recomendaban ese tipo de males? Cuidado.
pues uno no sé, escuchaba ese tipo de cosas, pero afortunadamente RCN Radio estaba para informarnos. Entonces, don Juan, hoy tenemos ya estamos en el 2025, RCN Radio está aproximándose a sus 77 años de historia, ha sido testigo sonoro de los momentos importantes de Colombia, acompañando a varias generaciones con sus voces inconfundibles que han llegado a cada rincón del país. Y solo por mencionar, seguramente a usted le llegan muchos recuerdos. Juan Gozaín, Eduardo Aponte, Jorge Antonio Vega, Julio Sánchez Cristo, quien de alguna forma también hizo parte en la FM, ¿no? Claro. Antonio Pardo García, Gloria Valencia de Castaño, Pilar Castaño, Judith Sarmiento y Yolanda Ruiz, entre muchos otros. Muy bien, gracias David Rincón, joven periodista que se abre camino muy bien también aquí en el mundo de la radio. Ya regresamos. Radio escuchas. Jóvenes periodistas. Que se abren camino y que están escuchando la tertulia. Muy bien, ya volvemos.